En nombre de Dios y de la patria, vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todas, a todos. Estimadísima secretaria, cuenta, por favor. Doy cuenta de los siguientes documentos. Bueno, la excusa del señor ministro de Hacienda por el compromiso contraído para la sesión, para esta sesión, pero se refiere obviamente al proyecto que está en tabla. Y quien solicita ser considerado para estos efectos va a estar online, si así lo autoriza la comisión, es el jefe que ya estuvo antes de su departamento de estudio, la dirección de presupuesto, don Pablo Jorquera. Quisiera pedir el acuerdo, ¿cierto? Para que telemáticamente esté quien representa. Bien, acordado. Y el diputado don Patricio Rosa reemplaza a la diputada señora Yael Llomas para esta sesión. Y oficio presidente de la República, se presenta urgencia que nuevamente califica de discusión inmediata para el proyecto hoy en tabla sobre enfermedades poco frecuentes. Igualmente, se presenta urgencia simple para el proyecto de ley que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional. Y hay también un oficio que ha llegado ahora en la mañana de la Cámara de Diputados, lo trae la Secretaría, que es en una solicitud del diputado señor Stefan Schubert. La sala acordó remitir a la Comisión de Hacienda para su discusión la votación en carácter de primera comisión el proyecto de ley que prorroga la vigencia de la ley que otorga titularidad al cargo de profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años, en los casos que se señala. Una vez que sea despachado por esta comisión, debe remitirlo a la Comisión de Educación, pero la Comisión Técnica Hacienda. Igualmente hay una carta que firman el presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras, también las enfermedades poco frecuentes, la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes y la presidenta de la Confederación Chilena de Enfermedades Huérfanas, Frecuentes, Raras, todos ellos con el fin de solicitarle a la brevedad posible el despacho del proyecto de ley que está hoy día en tabla. Y hacen presente cuáles serían los temas a considerar. Todos están en el proyecto de ley por lo demás. Una definición legal de las enfermedades poco frecuentes, quienes viven con esta patología, la elaboración de un listado que permite orientar políticas públicas y acceso al tratamiento, la creación de una comisión técnica asesora que aporte evidencia y legitimidad al proceso, y la creación del registro nacional con todos estos antecedentes que he dado a conocer. Está todo suelto. Igualmente, hay una solicitud de audiencia de la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, señora Margarita Paz, solicita a una audiencia que estuvo comprometida aquí en la comisión cuando se trató la mesa del sector público, el proyecto que vino a continuación, que fue el reajuste, y ahí fue entonces cuando quedaron pendientes ellos con este tema de las instituciones en salud. ¿Mm? No, es que se había señalado, no, señalado que se les daría audiencia porque estaban pendientes las asignaciones que no Sí, fueron pagadas. sí. ¿Le parece que sobre esa solicitud podamos tenerla el próximo lunes? Dejar el día lunes que la secretaría vea, ¿habría acuerdo? Bien, entonces lo vemos para el próximo. Ya, y la Secretaría de Redes Asistenciales, informe general de gestión, plan institucional, que contiene las principales líneas de acción de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, objetivos, indicadores, metas institucionales que deberán ser cumplidas durante el presente año. Se los vamos a mandar por correo electrónico, o sea, por el WhatsApp. Igualmente, cumplimiento de la ley de presupuesto, rinde cuenta el Gobierno Regional de la Araucanía respecto a la información de las glosas, y también la Subsecretaría de Redes Asistenciales, otro oficio respecto a la glosa 04, que es la que corresponde precisamente al Ministerio de Salud, o cuya obligación tiene que rendir a esta Comisión de Hacienda. Eso, presidente. Muy bien. Sobre la cuenta, estimado diputado Cifuentes. Sí, quiero insistir en que ojalá no sesionemos los días lunes en la tarde, porque varios tenemos dificultades para llegar a esa hora y sobre todo para audiencia, digamos que no, que las podemos hacer claramente en otro horario, presidente. ¿Qué horario sugiere, estimado colega?
el otro martes, como lo Pasa hemos que hecho, tenemos los días lunes, como lo hemos hecho los martes y habitualmente, los miércoles. claro. Ya. Bueno, veamos, quién va a presidir posteriormente esta comisión, me imagino que buscará el acuerdo para que eso ocurra. Mientras así no sea, permítanos que esto que tenemos pendiente pueda ser para el próximo lunes y quienes no puedan llegar tengan los reemplazos que correspondan para poder efectivamente ir cumpliendo con las agendas que tenemos. ¿Bien? Pero es un tema... No, si no es gentileza o no gentileza, al contrario. Yo coincido con su postura, pero no tenemos, desgraciadamente, más espacio los días martes y miércoles. Entonces, estamos tratando de despejar la agenda y si logramos hacerlo, por supuesto que vamos a acoger que esto sea tal cual, entiendo yo, fue anteriormente los días martes y los días miércoles. ¿Mm? Bien, sobre la cuenta, ¿alguna otra palabra? En varios, ¿alguna otra palabra? Diputado Donoso, luego el diputado Barrera. Gracias, presidente. Quisiera sugerirle a la comisión o solicitarle que citáramos al ministro de Hacienda y al ministro de Economía eh, para que nos planteen la realidad existente eh, para Chile, digamos, sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos, de cómo podríamos enfrentarlo desde el punto de vista del Estado y generar mejores condiciones, sobre todo, en definitiva, porque hay cosas que no manejamos pero hay otras que sí. En el fondo es cómo hacemos una agenda pro inversión propia con tal de morigerar los efectos de esta Sí. acción de Diputado la Donoso, potencia. mire, la semana pasada, colega, les pido atención, eh, nos citó a una reunión telemática el ministro de Hacienda, estaba el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y estaba yo. Precisamente le hice el mismo punto que usted acaba de observar. Pero no solo tiene que ser Hacienda y Economía, también tiene que ser Relaciones Exteriores. Por lo tanto, quedamos en hacer un encuentro con el Senado, con la Cámara de Diputados, para efectivamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, entregarle a estas comisiones especializadas, bueno, lo que el gobierno está pensando, lo que el país está pensando, las probables consecuencias que esto pueda tener para nuestra economía, y por lo tanto hoy día hay más noticias que agudizan mucho más, al parecer, la crisis, la complejiza mucho más, así que eso se va a hacer pronto, ¿ah? Lo que está solicitado. Sí, pero yo pediría el acuerdo dado para que efectivamente acordemos lo hemos indicado. ¿Sobre el mismo punto? Sí, es que sobre el mismo punto, claro. Sobre el punto, diputado. Claro, lo que pasa es que quería hacer una propuesta similar, pero invitar a algún economista independiente que pudiera evaluar también la situación en que nos podemos encontrar con este tipo de medidas que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos y que sin duda nos van, o sea, ya nos están afectando, pero nos van a afectar tal vez indirectamente con lo que pase con otros países debido a esa O sea, misma situación. mire, a ver, hagámoslo claro. Yo no sé si en ese mismo encuentro debiera venir estas otras Por exposiciones eso, de otros muchos economistas más o analistas internacionales o, en fin, quienes puedan referirse al tema. Sí, es importante que por lo menos esto podamos dividirlo para tener un buen entender la posición en la que está el gobierno y el análisis que tiene que existir en materia de relaciones exteriores, en materia de economía, y posterior a eso, quien presida efectivamente concuerde para que vengan acá expertos, para que también un poco hagan ver la visión sobre esta materia. Me parece que es del todo importante, así que habría acuerdo para ambos temas, ¿sí? Los dos, ¿ah? Acordado. Bien. ¿Alguna otra palabra más en varios? No hay más palabras en varios. Vamos a entrar entonces a la orden del día. Diputado Mellado. Ayer quedó cojo el tema de aceptar su renuncia o no. Iba a haber unanimidad para poder votarla, digamos, y el No, la diputado renuncia Naranjo no mía es quiso. indeclinable. No lo sé, pero para acelerársela. Bueno, Entonces, no sé si hoy día la podemos votar. No sé qué dice la secretaria. o sea, por unanimidad podría hacerse, si no mañana, en fin. Para mañana ya. Ya. Bien. No está la unanimidad, diputado Mellado. Queremos que se quede un día más. Sí, le agradezco que me deje un día más. No sé si es para bien o para mal. Déjeme entrar a la orden del día. Vamos a recibir acá a un buen amigo, así es que vamos a entrar a la orden del día, con el objeto de tratar la siguiente tabla,
En primer lugar, recibir al presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en audiencia solicitada para que exponga en unos 20 minutos más o menos, ¿no?, sobre los impactos de ajuste presupuestario de los servicios públicos, la función estratégica del Estado y la percepción de las y los funcionarios públicos. Está invitado quien preside la ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, don José Pérez, junto con la vicepresidenta señora Carmen Luz Scaff, el periodista señor Harold Briceño y la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC, con su presidente don Javier Villarruel Rivas y la secretaria señora Cintia Barra Soto. Escuchamos, estimado presidente, atentamente. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar como siempre a un importante equipo humano, parlamentario, que suman, digamos, también una gran estrategia como es esta Comisión de Hacienda. Y como siempre también agradecemos la gestión de la abogada jefa aquí, ¿cierto? Y la asistente también, que son los profesionales que siempre dan el rostro visible, a veces no se mencionan. Creo que también es bueno, de parte nuestra siempre lo hemos hecho, este reconocimiento a su trabajo, lo mismo que la coordinadora de gestión administrativa y el equipo en general de esta importante comisión. Es un privilegio nuevamente tener, como todos los años, la posibilidad, presidente, y por su intermedio a los parlamentarios también, de manera transversal, tener una síntesis de lo que hoy día, cómo tenemos, no solamente ya la definición de usted en conjunto también con el gobierno, de los ajustes presupuestarios del año pasado y este año. Pero eso tiene una relación, y hay una presentación muy sucinta, pero que pretendo también en el tiempo que me otorgan, poder también cumplir con esta palabra honrada de que sea una síntesis, pero también poner los énfasis con ejemplos concretos donde creemos que también puede ilustrar lo que significa cuando se habla de un ajuste presupuestario. Primero, sabemos que el ajuste es una definición política, trasciende nuestro rol de quienes ejecutamos la política pública, que somos las y los funcionarios públicos, pero tenemos la obligación de también poner la alerta cuando estos compromisos que un gobierno tiene relación con la atención a la ciudadanía en todos los aspectos y en el territorio, fundamentalmente también en lugares muy alejados. Creemos que hay una primera señal de alerta frente a este debilitamiento de fortalecer la función pública. Ahí nos golpea drásticamente cualquier ajuste, y es como casi obvio, presidente, aquello, por cierto, diputados también, porque nosotros quedamos con esta percepción de que, claro, ya viene con un déficit previo a la pandemia y se agudizó post pandemia. Entonces, nuestros presupuestos son insuficientes para ejecutar los planes, los programas y sobre todo aquellos aspectos que tienen relación con la vinculación y la participación ciudadana, que a veces se deja de lado porque ahí estamos diciendo que no podemos llegar a tal territorio, no podemos hacer la pega que tenemos que hacer porque no hay presupuesto para estar en terreno, por ejemplo. Y estos recursos que efectivamente tienen un correlato con el ejercicio de la gestión pública, quienes estamos ahí en los distintos servicios, hablo como Administración Central del Estado, pero sin duda siendo activo, también activo militante en el sector público, donde están los municipales, están los docentes, están los asistentes de la educación, todos los gremios de la salud. Bueno, también nosotros entendemos que hay una carencia de recursos que nos golpea directamente en lo que también ustedes conocen muy bien, que tiene que ver cómo el desplazamiento, hacer el trabajo público en el terreno, ¿cierto? Por ejemplo, la zona austral de Magallanes y la Antártica chilena, llegar de la ciudad de Punta Arenas a Natales, no es media hora, sino que son un poco más de casi 3 horas. Entonces, por lo tanto, hay un tema que afecta a la movilización, los viáticos, la hora extraordinaria, que no es para hacer caja ni sueldo, sino que es cumplir el mandato de una ley. Y esto en el marco que también parte del presupuesto de una institución. Pero incluso la reducción de la presencialidad que se reduce, porque ya no va uno o dos fiscalizadores, va un fiscalizador cada 3 meses o 6 meses. Y esto en la práctica no es relevar la función de estrategia del Estado. Lo mismo también con el impacto de la oferta programática que está en el subtítulo 24, que dicho sea de paso, esta reducción nos golpea en gasto personal, que es el 21, para mantener la dotación suficiente, no excesiva, pero suficiente en relación a lo que decían anteriormente. Y en particular el subtítulo 24 también, que tiene relación con las transferencias corrientes, cuando aquellos servicios públicos no alcanzan a estar presentes en el territorio, bueno, se hacen los convenios, por ejemplo, con los municipios. Y ahí no se pueden contratar ni hacer bien el trabajo, queda solo en la enunciación de un programa, pero sin abordar la atención urgente que requiere esa ciudadanía. Y a modo de ejemplo, presidente, y también para los parlamentarios que están poniendo atención, nosotros aquí trajimos
que es uno de los pilares fundamentales, creemos, en la sociedad, la educación, de la salud, sin duda, pero en un aspecto la Agencia de la Calidad de la Educación tenía el año 2019 854 personas, por distintas razones, por pensiones, ¿cierto? Por renuncia, incluso por despido. Hoy día la votación del año pasado quedan 554 personas. Y esta agencia es estratégica porque son los que están visitando, fiscalizando cómo se aplica la política pública en un sistema de aseguramiento de la calidad educacional. Y cumple funciones esenciales, y eso es por todos conocido, que se evalúa también los aprendizajes con el CIMSE y que orienta estos procesos pedagógicos y entrega información clave para la toma de decisiones de los propios establecimientos, pero no llegan los fiscalizadores. ¿Por qué? Porque no hay hora extra, no hay viáticos, no hay combustible, etc. Es un impacto concreto y un área tan sensible como este rol que tiene esta Agencia de la Calidad para la Educación. Hay un despliegue, y si uno mira la votación de que hoy día 554 personas, el despliegue territorial son 5 macrozonas, 5, y en oficinas territoriales solo en 2, aquí en Viña del Mar y Talca, y con compromiso de Copiapó y Aysén, compromiso, cuestión que debilita porque como hay ajuste presupuestario, será para otro presupuesto, para otro debate político, otro acuerdo transversal de esta misma corporación. Y ellos tienen un rol que yo estuve con ellos en su dependencia en Santiago, y claro, y las visitas de evaluación y orientación son altamente valoradas por la comunidad. Y no sé, el diputado de Los Ríos, ¿cierto? Cuando llega ahí a Ralco, a Lanco, ahí, ¿cierto? Y todos los funcionarios, llega uno y dice, oye, pero venga más seguido porque necesitamos que vengan también al liceo, al colegio que está cerca ahí de la frontera con Argentina, pero no llega nadie a fiscalizar. Cómo están los contenidos programáticos, la dependencia, etcétera. Entonces, echan de menos la presencia pública también por parte de la ciudadanía. Entonces, esto también es un impacto de los recortes presupuestarios. Y en esa misma instancia, bueno, cómo también se debilita esta urgencia frente a contrataciones de equipos multidisciplinarios, que tiene relación con con una situación que son los jardines infantiles. Y paso aquí a una segunda derivada que tiene relación con la JUNGI, ¿cierto? Que es esta junta, ¿cierto?, de jardines infantiles en nuestro país, donde es la primera infancia, la primera, ¿cierto?, acercamiento a la educación. Hay un déficit también que impacta en materia educacional, ¿cierto?, a lo infantil con párvulos profesionales para equipos de calidad de vida y escolar. Entonces, en esto también nosotros entendemos que esto que también se ve y dicen, bueno, hay que ajustar el decreto, por tanto se aplica y va a los 1.500, y otras amenazas más de algunas candidaturas también que dicen que tiene que triplicarse la reducción del Estado. Bueno, esto produce también un impacto sobre la carga de trabajo en los funcionarios, el estrés laboral, el tema de los problemas de salud mental y clima laboral también afecta esta sinergia de los equipos y por supuesto nuestras estructuras orgánicas. Y eso produce frustración colectiva. No tenemos recursos, hay que esperar, no podemos fiscalizar, hay que esperar, no tenemos los materiales, incluso los jardines infantiles el año pasado tuvieron que comprar las propias parvularias, compraban de su bolsillo los materiales. Antiguamente estaba claro, los papeles, ¿cierto? Higiénico incluso, llegaban a ese nivel, no tenían recursos. Y la autoridad decía, bueno, no tenemos presupuesto. Entonces, esa consigna que se instala como un elemento negativo, más allá de la responsabilidad fiscal y todo lo que aquí estamos en este espacio, presidente, por supuesto también los diputados, es como también nos hacemos cargo que, ojo con dónde se pone el foco de la restricción presupuestaria, pues el tema de educación, los ejemplos que yo decía no son concretos y objetivos. Bueno, eso también tiene relación directa con otro aspecto, que una tercera derivada, con la estrategia de comunicación. Así dice que estamos todos conectados, tenemos Wi-Fi, tenemos Instagram, las redes sociales, etcétera, el WhatsApp, pero hay lugares que no tenemos todavía internet y que efectivamente el imprimir un documento, una cartilla para que lo lean las personas, incluso que tienen diferencia con la brecha digital, le hace sentido leerlo, la tenerla en propiedad, ¿cierto?, que representa esa función pública. Y se mira, en realidad el Estado, el municipio, el servicio público me está enseñando cuáles son las formas de acercarme para darles beneficios que tiene como ciudadano, que está sin trabajo, que tiene pensiones insuficientes, etc. Entonces, eso ayuda. Y lo digo, ¿sabe por qué, presidente? Porque efectivamente el correcto ejercicio de estos elementos que son prácticos y que se financian con recursos del Estado, se convierten en derecho para esa ciudadanía. Y cuando son conocidos, se ejercen en propiedad. Por lo tanto, nos exige más a los funcionarios públicos, al gobierno de turno y al Estado. Entonces, se conecta, y lo pongo como ejemplo porque uno dice, no, menos papel, estamos de acuerdo. Hay una política, ¿cierto? Y también hay un cumplimiento de metas en relación al Estado Verde, que nosotros participamos aquellos como ANEF, pero en la práctica, y pongo este ejemplo que puede ser muy puntual y pequeño, pero es de alto impacto para una localidad
alejadas de un centro urbano, porque tenemos chilenos y chilenos extranjeros que viven en esos lugares. Entonces, creemos que ahí también es esencial y no debe considerarse como un gasto en estas materias, ¿cierto? Sino que son aspectos que son negativos, pero que también nosotros hacemos parte para poner a disposición. Bueno, nosotros hemos instalado mesas de diálogo, formato protocolar para trabajar también, no en temas solamente corporativos. Cuando hablamos del título 21, dicen, no, que hay mucha dotación en el Estado. La DIPRE señaló claramente dónde están los aumentos en dotación, aumento de dotación en salud, ¿cierto?, en educación, porque es necesario, pero siguen siendo insuficientes. Entonces, yo creo que ahí también hay un llamado de atención, presidente, para ver que efectivamente nuestra razón de ser, si bien es cierto, no hay trabajo decente, que es el objetivo que tenemos como funcionarios profesionales del Estado, tener un ingreso regular, un contrato regular, ingreso regular a esa responsabilidad, un desarrollo, una capacitación, movilidad en el Estado, egreso digno, un sistema de seguridad social, pero también pensamos en cómo atendemos mejor a esos sectores más desfavorecidos, que los atendemos todos los días. Y cuando hay emergencia, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, y cuando también tenemos las tratativas del reajuste, pensamos en este sindicalismo sociopolítico cuando señalamos que hay un terremoto, hay un incendio, hay una inundación, estamos los primeros, sin pensarlo, incluso sin recursos, las y los funcionarios públicos. Entonces, eso tiene que conversar frente a este recorte consecutivo de recursos fiscales que al final nos deja al debe con nuestro trabajo público. Y por tanto, creemos que ahí relevamos este rol estratégico del Estado, pero no solamente en consignas, sino que es el día a día de esta frustración que se instala y que no conversa incluso con estas necesidades más prioritarias de aquellas personas que hoy día están mirando también, observando qué pasa con esas necesidades que el Estado no llega. Y otro punto, el rol fiscalizador que tenemos como Fuerza de Defensa Pública también se ve debilitado. Nosotros, por ejemplo, el caso de los compañeros y compañeras de CNE Geomín, y las minutas lo han señalado históricamente, ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a verificar a las pequeñas empresas mineras, vamos a controlarse la seguridad, vamos a estar ahí, no tenemos equipamiento suficiente, no estamos en las camionetas, están fuera de servicio, no hay combustible. El tema de vialidad, con los caminos secundarios, cuando hay un terreno, un sismo, pues tienen que ver cómo están las vías de escape, para que la ciudadanía tenga también certezas en materia preventiva. Entonces, por lo tanto, hay una sinergia que es debilitada cuando hay una restricción presupuestaria tan permanente, porque ¿cómo nos vamos a quedar en nuestras oficinas, en nuestros centros de operaciones, en los aeropuertos, ya que está el presidente aquí de la DGAC, cuando son 4.000 millones de déficit para mantener seguridad operacional, no solamente para carga, sino para los seres humanos que ocupan las aeronaves? Entonces, hay una simbiosis ahí que se debilita y creemos nosotros que tenemos la obligación de ponerlo también, estos puntos, en virtud de que puedan también, cuando se hable de reducción presupuestaria, no puede debilitar también estos aspectos que uno no podría mirar. Los vulcanólogos de CNGMIN dicen, bueno, estamos con alertas estratégicas en un plan de materia de geología aplicada para poder detectar y ser preventivos frente a situaciones de los volcanes, que tenemos varios volcanes extendidos en nuestro territorio, algunos medio activos, otros no, pero el tema también preventivo es clave para nosotros que tengamos un presupuesto suficiente a estos servicios, como ejemplo que sean, pero muchos más. Se habla de servicio médico legal, se va a inaugurar un tremendo edificio. Saludamos ese avance, la estructura, ¿cierto?, como moderna, pero los componentes que están dentro son insuficientes. No hay insumo hoy día, están los especialistas, está el equipo humano, y la dotación es bastante deficitaria en relación, digamos, también a la red territorial. Hay pocas funcionarias en lugares como Biobío, en Los Ríos, en Tarapacá, en Magallanes, y uno dice, bueno, pero es que se hace lo que se puede. Entonces queda esta frase en el colectivo que incluso hay un compromiso de hacer bien el trabajo, colocando y cumpliendo las metas que tenemos, pero sin quejarse. Pero llega un momento que ponemos un límite. Y hoy día tenemos al segundo semestre, muchos de nuestros compañeros y compañeras nos han dicho, hoy no tenemos la preocupación, pero nos queremos ocupar de que no vamos a llegar con los planes y programas comprometidos con la ciudadanía, también con el tema presupuestario, la votación, por tanto puede haber amenaza de despido, cuestión que esperamos que no ocurra, etcétera. Entonces hay una suerte de efecto negativo de lo que vivimos, de lo que no se dice cuando se habla de ajuste presupuestario, pero sí lo vivimos quienes abrazamos esta vocación pública. Y por eso que colocamos estos ejemplos, la Seremi Salud, la autoridad sanitaria, hoy día en Semana Santa, ¿cierto?, tiene que desplegarse, los compañeros y compañeras, que está también Carmen Luz, que es de esa Seremi Metropolitana, de Salud Metropolitana, y ahí dicen, bueno, ¿cuánto es la dotación? Insuficiente. Tenemos que ir a la feria, tenemos que estar en los terminales pesqueros, en los puertos. Hagamos lo que podamos, a la chilena. No, porque queremos hacer un buen trabajo, eficiente, oportuno, cercano, moderno. Entonces, también lo vinculamos a este nivel de complejidad que tiene el Estado, pero hoy día, como también creemos y asumimos, presidente, hace un tiempo ya
la que hoy día esta NEF cumple 82 años el 5 de mayo del 2025, de que la fundara el Rotary Vez. Hemos actualizado también que estas demandas tienen que conversar con un nuevo modelo de empleo público, porque no sirve hablar solamente de presupuesto o dotación, sino se enmarca o se encuadra en algo mucho más objetivo, que el vector apunte a ese nuevo modelo de empleo público, donde incluso modernicemos el estatuto, que efectivamente pueda existir y garantizar mecanismos de idoneidad, ¿cierto? Que vea objetivamente las capacidades nuestras, las competencias, los niveles de compromiso con la función pública, por supuesto, en un contexto de trabajo decente. Con todo lo que ya hemos dicho siempre, que es el respeto a los derechos fundamentales, laborales, colectivos, y ese valor que nosotros queremos destacar siempre en este espacio, cuando ustedes nos otorgan la posibilidad de ser vocero de muchos y muchas, este valor del empleo público para el desarrollo estratégico del país. Y esto es la misión también, el objetivo que tenemos. Y por último, en esa misma línea, nosotros entendemos que hay una doble tarea, que es funcionario y funcionaria con vocación de servicio público, resguardando esa función pública, que es importante y necesaria, pero también lo miramos desde el punto de vista sindical. Por eso que estamos en mesa de trabajo, aportando con los cambios orgánicos, somos parte del Consejo de Munición del Estado, que nos invitó el actual gobierno, junto con todos los sectores empresariales, de la academia, porque creemos también podemos aportar de esa misma experiencia laboral. Y yo creo que ahí las políticas públicas, en los permanentes ajustes presupuestarios, lo que está haciendo es debilitando esta función pública, y yo creo que nosotros tenemos ahí una obligación de relevarlo. Y por último, presidente, también aprovechando el tiempo, usted me preguntó el año pasado en este mismo espacio qué hace la NEF en relación, o al mundo sindical, frente a la inteligencia artificial. Y si me permite, le quiero compartir también para poder también nivelar información, que no nos quedamos solamente con el diagnóstico de aquellos puntos centrales que tienen relación con la falta de presupuesto, sino que también nosotros ya estamos comprometidos con nuestra CUT, en un trabajo incluso con la SOFOFA, en tener también ahí con el Ministerio de Ciencia y ejecutado por Chile Valora varios aspectos que están centrados, y los cito tal cual. Muy rápido, con la Comisión de Derechos Digitales de la Inteligencia Artificial, tanto a nivel nacional e internacional, porque nosotros participamos también en el sindicalismo y abrazamos el sindicalismo internacional con los servicios públicos internacionales a nivel sindical. Y por lo tanto, ahí hemos participado en varios debates y tenemos 5 pilares formativos asociados a los perfiles ocupacionales. Y yo creo que también es bueno porque nos estamos anticipando cómo esa inteligencia artificial, que ya está, ya llegó. Nosotros también nos ocupamos en distintos espacios sindicales para relevar también y cómo conversa esta falta de presupuesto con algo que también nos está hoy día obligando a relevar también aquellas actividades programadas que tenemos, e incluso con CENIA, que es un centro, ¿cierto?, especializado en inteligencia artificial, que es un convenio con la NEF y con la CUT, que hemos hecho también despliegue territorial en Santiago y en regiones, pero que busca también la forma de avanzar en algo que podría decir como un mito o una suerte de amenaza. Nosotros creemos también que es una oportunidad para abordarlo sindicalmente. Entonces tenemos ahí una agenda también de inteligencia artificial que lo quería también señalar en relación a lo que comentábamos el año pasado. Y lo último, que nosotros estamos disponibles, lo hemos dicho con todos los gobiernos, con esta misma comisión que nos han escuchado gentilmente siempre, y con todas las autoridades también, de que podemos realizar un aporte cuando hay tensiones desde el punto de vista de superar esta frustración colectiva que yo llamo, y que llevamos cuando cada vez nos imposibilita de realizar nuestra función pública en Santiago y en el territorio. Y creemos que eso sería impresentable, que se mantenga en un continuo hacia abajo y no nivelemos hacia arriba, que nosotros eso sí que creemos no podemos omitir ni guardar silencio. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias por su exposición, estimado presidente. Démonos un espacio breve por si algún diputado o diputada quiere hacer alguna consulta antes de pasar a lo que además también nos convoca el día de hoy. Diputado Donoso. Apaga tu micrófono ahí. Muchas gracias, presidente. Después de escucharle, NEF, uno queda con la sensación que el recorte presupuestario fue de un 40%. Y la verdad es que no. Entonces, me gustaría entender un poco más por qué le están dando esta justificación que todo es recorte presupuestario. Porque cuando hablamos del recorte presupuestario significa el 0,7% del presupuesto de la Nación. ¿Ah? Y el presupuesto de la Nación desde el año 2024 al 2025 subió en un 2%. Entonces, si todo se justifica en el recorte presupuestario, quiere decir que la autoridad pública decidió arbitrariamente aplicar el recorte en las cosas que molestan y no en las cosas
que no son prioridad. Porque si tenemos menos fiscalización por culpa del recorte presupuestario, quiere decir que tenemos un problema de administración, cuando es el 0,7% y no un problema de recursos. Porque hay otras cosas, ayer lo explicaba el Consejo Fiscal Autónomo claramente, que el problema cuando se hacen estos recortes es que se quita inversión y no se baja el gasto permanente. Entonces, ahí es donde me gustaría entender un poco más. O sea, la respuesta constante de la autoridad hacia ustedes es el recorte presupuestario, porque si es el recorte presupuestario, tenemos dos problemas posibles: o problema de administración o problema de verdad. Hacia ustedes, no que ustedes nos estén diciendo algo distinto. Gracias, No sé José. si quieres responder, por favor, brevemente. Sí, muchas gracias por su intermedio, presidente. Gracias, diputado. Nosotros entendemos que cuando lo experimentamos en relación a esta síntesis que tiene muchas derivadas, efectivamente la administración señala, no podemos avanzar en lo que puse el ejemplo, ya que está de salud, con mucho afecto a la ministra de Salud, por su intermedio, presidente, ya que la salude también. Cómo concurren la autoridad sanitaria a fiscalizar en los puertos, etcétera, las ferias, en los lugares donde se venden productos del mar. Claro, uno quisiera crear una dotación suficiente, óptima, y eso no se puede porque hay una restricción en el subtítulo 21 que dice que si alguien se va, solo se pueden, o se pensiona, renuncia, se muere o es despedido. Ese servicio solo puede reemplazar a una persona y no a todos los que quisiera, digamos, desde el punto de vista operativo, fiscalizar en terreno, por ejemplo. Y lo mismo es en Nejamín. Si hay un tema de acercamiento a las grandes mineras con distancia, no hay vehículo, no hay combustible, porque el combustible tiene que distribuirse con los recursos que tiene asignados en el ítem, digamos, en el respectivo para compra de petróleo. Por lo tanto, el acercamiento ya no es hasta la frontera con Argentina, sino que es hasta la mitad del camino, y lo demás queda pendiente para el segundo semestre mientras se libera la autorización presupuestaria. Entonces, todo eso que yo señalo que es como la estrategia formal institucional, es parte también del diseño, el marco general del presupuesto que se restringe. Diputado Naranjo, breve, por favor, las intervenciones, luego el diputado Barrera. He dicho. Ya que dijo que fuera breve. Presidente, efectivamente es preocupante lo que plantea la ANEF y su presidente sobre el recorte presupuestario. Y yo retomo a colación lo que nos plantearon ayer el Consejo Fiscal Autónomo, que el recorte tendría que llegar a $1.500 y por ahí una candidata, millones de dólares, 1.500, y por ahí una candidata presidencial habló de 6.000 millones de dólares si ella era presidenta del país. Entonces, si ya tenemos problemas con un recorte que es bastante menor hoy día, imagínese usted, presidente, lo que nos espera si el día de mañana esa candidata llega al poder y plantea reducir en 6.000 millones de dólares el presupuesto. Es decir, que Dios nos pille confesado, presidente, porque aquí van a hacerse afectados la gente que aspira a vivienda, la gente que se atiende en salud, en educación, los jubilados que a lo mejor van a plantear, porque hay que reducir tanto el presupuesto, a lo mejor van a plantear eliminar la PGU, a lo mejor van a eliminar todas las modificaciones que el país. Escuche bien, presidente, lo que pretenden los que aspiran a la presidencia de este país. Porque cuando usted disminuye 6.000 millones de dólares, no es la propina. Es decir, van a haber programas sociales que se van a ver afectados. Y si ya nos advierte hoy día la ANEF de que una reducción tan pequeña está trayendo serios trastornos en lo que es la atención pública del país, en las diversas áreas, presidente, que el país juzgue lo que puede significar el día de mañana un recorte de la magnitud que plantean algunos economistas e incluso el Consejo Fiscal Autónomo, que fue bastante poco claro en su exposición ayer, para ser franco, porque habla al voleo, pero no precisa con detalles qué es lo que pretende recortar. Entonces, yo creo que es bueno que estas cosas se digan hoy día, presidente, para que el país quede alerta de lo que puede ocurrir el día de mañana en todo lo que es el aparato público del Estado y en todo lo que son los beneficios sociales que puede perder la gente si quienes aspiran a la moneda buscan hacer esta reducción drástica de lo que es el gasto público. Gracias, diputado Naranjo. Diputado Barrera, luego el diputado Sáez. Y después responde, Sí. agregamos una pregunta. Gracias, presidente. Bueno, saludar al presidente de la ANEF. Yo también le quiero agradecer que nos haya venido a dar esta alerta. La verdad es que ya se nos han acercado algunos
algunos gremios para decirnos de que están teniendo problemas. Entonces es importante que la agrupación en este caso que tiene todos los gremios nos venga a dar esta alerta porque es imposible pensar de que una disminución en el gasto es inocuo, aunque el presupuesto crezca. Porque las necesidades, presidente, siempre son más que los recursos con los que se cuenta. Entonces, cuando se aumenta el presupuesto, no significa que se van a cubrir todas las necesidades. Solamente se alcanza a cubrir un poco, pero las necesidades siguen estando y siguen creciendo. O sea, las listas de espera, en el caso de la salud, en el caso de la educación. Recordemos de que esto fue la condición que colocó la oposición para empezar a tramitar la ley de presupuesto. El día uno cuando sesionó la comisión mixta de presupuesto, dijeron, nosotros vamos a avanzar siempre y cuando fijemos aquí las reglas, y entre esas reglas tiene que ver con la disminución del presupuesto. No sé si se acuerda, presidente. Esa fue la condición y este es el efecto. Este es el efecto, no es inocuo. Algo va a pasar y lo peor es de que los más perjudicados es el pueblo de Chile, la gente que más lo necesita, la que necesita de estos servicios, los que necesitan de la salud y la educación, porque los que no tienen para pagar, o sea, tienen para pagar y no tienen estas necesidades. Entonces, por eso es que agradezco que nos hayan venido a dar esta alerta. Es preocupante también las señales que se han dado en que estas pueden seguir creciendo, y el problema es que los que proponen dicen hay que disminuir nomás, pero no dicen dónde. ¿Ah? ¿Dónde? Y nosotros eso es lo que esperamos siempre, que nos digan dónde se reduce para no generar un daño a las personas. Eh, lo que le quiero pedir es que ojalá nos pueda mandar pronto los datos que dicen de los servicios más afectados. Eso creo que es súper importante que podamos contar pronto muy de acuerdo. con esos datos. Eso, presidente. Gracias, estimado diputado. Diputado Sáez. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Yo creo que hay que ser muy claros en términos de que, y es un mensaje directamente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos, hay compromisos que quedaron establecidos en el protocolo de la ley, y creo que es muy importante poder atender a lo que va a dar a conocer el primer informe de finanzas públicas de este trimestre, que ya debería estar próximo a llegar a nuestras manos. Y también es importante poner atención en los resultados de la operación renta de este año, que debiese ser más normal que la del año anterior. Y creo que no es tolerable seguir recortando recursos que afectan no solamente a quienes llevan adelante la función pública, sino que tienen un impacto significativo en la vida de las personas. Creo que la responsabilidad fiscal y el superávit no es un fin en sí mismo. Es para manejar las arcas públicas con la mayor sabiduría, entendiendo que los recursos son escasos y las necesidades siempre crecientes. Sin embargo, cuando se instala por parte, por ejemplo, del Consejo Fiscal Autónomo y otros actores, que estamos poco menos que en un escenario casi apocalíptico de las finanzas públicas, con un nivel de deuda que estaría como desbordado, eso derechamente es mentira. El nivel de deuda de nuestro país siempre ha estado en el margen de lo que se tolera, y disminuyendo además. Y me parece que hay que poner atención a cuáles son las necesidades de la ciudadanía. Y en ese sentido me parece que dejar explícito desde ya, presidente, que un nuevo ajuste tiene que ser extremadamente bien justificado y que no basta simplemente aducir que se hace por cumplir con la meta de balance cíclico. Gracias, diputado Sáez. Yo quiero hacer una reflexión antes de que responda, presidente. Usted habló dentro de su exposición que nos entregó, usó un término que me llamó muy poderosamente la atención. El nuevo funcionario público, la nueva funcionaria pública, para efectivamente enfrentar estos nuevos tiempos, ¿no? Mundiales, nacionales, de todo orden. Entonces, yo creo que, como en la vida, están los que leen la historia y están los que hacen historia. Yo creo que la NEFACA tiene una oportunidad. Claro, el que la lee y el que la escribe, el que la hace. Bueno, tres, agrégale que le más. Pero el dicho lo tengo yo, usted agrégale uno más y tiene otro dicho nuevo. Mire, están los que leen la historia y los que hacen la historia, y los que la escriben la historia. Y ustedes están llamados efectivamente a responder a estos nuevos tiempos. O sea, hay una crisis mundial económica, real, concreta. Esa crisis, Chile no está exento. Efectivamente, hay juicios políticos distintos, donde hay una crítica muy enfocada en el gasto público, en los funcionarios públicos. Habemos otros que tenemos una mirada que yo me hago una pregunta, o sea, no sé, hay 300 aeródromos, ¿ah? Sin la presencia de la DGAC
en la fiscalización de los narcos que navegan por todo Chile, el flagelo que eso implica. ¿Cómo tenemos controles? Por ejemplo, ponemos el ejemplo que usted colga, el de ahora de Semana Santa, ¿no? La fiscalización. Pero este otro tipo de fiscalizaciones que afectan al Estado, que afectan al país, donde la función pública es vital, es relevante, PDI, policía, DGAC, ¿no? Para tener controles marítimos, etcétera, donde tenemos un flagelo que si no contamos con, estimado diputado, si no contamos con efectivamente la eficiencia de la funcionaria, el funcionario público, para que no sean además corrompidos, para que tengamos un Estado sano dentro de lo posible, yo creo que tenemos que apuntar a una nueva función pública, a una nueva funcionaria, un nuevo funcionario público. Entonces, esto es una labor que yo también le quiero pedir que en algún momento nos encontremos, la conversemos, veamos cuáles son las propuestas, veamos qué es lo que hay a nivel comparado en otros lugares del mundo, donde la función pública se ha ido modernizando, incorporando la inteligencia artificial, incorporando otro tipo de fiscalizaciones que nos hagan más engorroso, más caro, efectivamente lo que tiene que hacer el Estado en la vigilancia, los controles y en toda la función que hacen, ¿no? Fundamentalmente en salud y en todas las áreas que aquí se han manifestado. Entonces, eso, estimado presidente, dejarle como una tarea dentro de lo que a ustedes les va a corresponder como dirigentes, que creo que es vital que nuestro país mire hacia una función pública de futuro que se haga cargo de lo que hoy día está pasando en el mundo y en nuestro país, y es vital para que no esté este juicio solamente crítico de lo que se le ha denominado la grasa, saquemos más funcionarios, ¿de dónde? ¿Cómo? Porque, claro, el discurso está, pero no se ha precisado, como hubiera dicho los colegas, de dónde pretende sacar más recursos, de dónde pretende sacar más funcionarios, qué produce, qué efectos tiene eso. No lo sabemos, por lo tanto es importante que en esta materia se haga un encuentro, un trabajo que nos dé luces de cómo habría que efectivamente enfrentar estos nuevos tiempos. Estimado Romero, diputado. Gracias, presidente. Saludar a don José. Yo quería preguntarle también por su intermedio, don José, ¿qué piensa usted, por ejemplo, cuando ve por televisión que viene una inepta del Ministerio Secretaría General de la Presidencia a hablarnos de que no es la pega de ella revisar la constitucionalidad de un decreto, por ejemplo, cuando hablamos de la vocación de servicio de un funcionario público, ¿ya? Y vemos que, como usted muy bien señala, y voy a hacer, perdone lo coloquial, que se saca la cresta trabajando sin recursos, muchas veces con el reto de su jefe, con maltrato. Van muchos a trabajar incluso enfermos. Yo soy hijo de padre y madre funcionaria pública, ¿ya? Y por lo tanto yo me crié, yo estudié gracias al sueldo que ganaba en el Estado y sacándose la mugre y todo. Por eso tengo una sensibilidad especial y por eso me da rabia, por ejemplo, cuando uno ve 17 ineptos que revisaron un decreto que se lo entregaron al presidente de la República y era inconstitucional. Entonces yo le pregunto, ¿qué piensa la ANEF? Porque cuando uno dice queremos sacar la grasa, para mí esa es grasa, absolutamente grasa. Pero yo diría que es lo peor que podemos tener en el Estado. Personas que le llegan al presidente de la República un decreto inconstitucional y nadie le advierte. Yo prefiero que en un gobierno republicano los funcionarios que hayan sido de carrera y que tengan la expertise, que lleven años trabajando ahí, sean los que tengan la responsabilidad y por primera vez en su vida se releve su función pública. Y no traigan un inepto de afuera solamente porque es amigo de alguien. Porque ya hemos visto que esa ineptitud es la que nosotros reclamamos. Cuando dicen, ¿dónde nos vamos a ahorrar la plata? Por supuesto, en no traer ineptos. 7 millones de pesos gana esa fulana. 7 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Y qué ha significado? Yo le pregunto a los amigos del Partido Socialista, ¿están contentos con el resultado de este bochorno? ¿Lo que ha significado esto? Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos relevar la función pública es precisamente porque yo he tenido experiencia en la función pública. Y yo cuando fui director jurídico en Santiago no traje gente nueva, traje muy poco. Los que trabajaban ahí eran funcionarios de carrera, incluso contratados en su época la alcaldesa Toá. No eché a nadie y pueden preguntarle a la Municipalidad de Santiago, porque ellos sabían mucho más que yo. Yo tenía que dirigir un equipo, pero ellos eran los expertos, no llegó más grasa. Y eso es lo que nosotros decimos que tiene que ser un ejemplo de función pública. Y por esa razón, a mí me gustaría escuchar su opinión respecto, ¿no le da rabia eso? Gente que gana unos sueldos increíbles y que son realmente una burla, una ineptitud impresionante. Gracias, presidente. Diputado. Presidente, por favor. Presidente. La gente que sacó a su senador. De la comisión.
Sí, bueno, agradecer, presidente, por su intermedio también las intervenciones. Muy rápido, efectivamente creo que nuestra obligación es no guardar silencio, ser proactivo, también anticiparnos. Es parte también del diseño que tenemos, quienes abrazamos esta vocación pública, pues no hacemos carrera en nuestra parte, nos quedamos en el Estado. Pero nos quedamos para servir mejor a la ciudadanía, que ese es el objetivo final. Y cuando digo este presupuesto, no solamente asfixia este rol estratégico, esta función pública, precariza nuestras condiciones laborales, entonces por lo tanto el impacto también es interno y limita. Yo mencionaba también los espacios públicos donde están alojadas algunas viviendas, perdón, algunas casas que se arriendan por el Estado de servicio público que son bastante paupérrimos. En materia de seguridad no pueden poner cerca eléctrica porque, bueno, no hay recursos, no hay presupuesto. En Arica Parinacota, un edificio que está ahí frente al Morro de Arica, se comparte aduana, ejército y vialidad, es un vertedero en el entorno, no hay presupuesto para hacer, digamos, mantención. Los baños tienen. Digo esto porque eso es lo que se vive en algunos lugares, o en Chillán, hay una localidad lejana del radio urbano, las corporaciones de asistentes judicial tienen que turnarse entre la trabajadora social y el abogado, el escritorio para atender a la ciudadanía que llega a golpear las puertas, para no llegar a Chillán a la cabeza regional. Entonces, esto es como, claro, uno dice, no queremos ser un factor casuístico, digamos, de un tema puntual, pero estos ejemplos tienen un impacto donde nosotros entendemos que nuestra obligación es que también se ponga ojo y atención y nos ocupemos, todos y todas también, presidente, con su respeto a todos y todas los que están también en este espacio de esta comisión, porque cuando se mantiene esta reiterada política de ajuste, lo que se daña es que la ciudadanía más también se agobie y se frustre, porque no estamos oportunamente. Y ahí tienen ustedes el hospital, los CEFAM, bueno, todo lo que muy bien también conoce muchos de ustedes. Entonces, esto como una primera reflexión, en relación a los datos que competimos, es parte de nuestro compromiso. Tenemos datos duros acá, por ejemplo, yo he mencionado rápidamente, pero las compañeras y compañeros de los jardines infantiles dicen que para efectos de tener un buen diagnóstico para efectos de neurodiversidades que tienen los niños y niñas en la primera infancia, bueno, es importante los técnicos para los jardines infantiles con esta especialización. Las educadoras diferenciales, todo lo que tiene que ver la implementación de las leyes, también nos pasa, presidente, cuando la ley TEA, por ejemplo, y la ley de inclusión, no hay contratación para que esa ley se haga carne y sea también cercana y oportuna a la ciudadanía. Entonces, tenemos ahí también con el tema de los reemplazos de las licencias médicas, entonces hay que abordarlo también. Uno respeto a las estructuras que tiene, ¿cierto? Como la Comisión Fiscal Autónoma, tiene una mirada muy técnica, en parte también del diseño nuestro que convivimos en este modelo, pero también debilita, insisto, que no podemos superar esta crisis, porque esto estamos viendo, que estemos especulando cómo seguimos el segundo semestre. Entonces no puede ser, tengo que estar tranquilo y tranquila para realizar ese algo. Entonces ahí también hay otro punto, presidente, que quisiera en este cierre reflexionar. Y efectivamente el desafío lo asumimos con respecto a esta modernización del Estado, que siempre se pregona, se menciona. Afortunadamente estamos en un espacio, ya lo señalé, en la Comisión Permanente Asesora para la Modernización del Estado, todos los miércoles hay varios pintos, está la NEF invitada, y lo que hacemos no es esa mirada corporativa. Ponemos también estos elementos que creo que también es parte de un diseño para poder lograr que esos documentos no solamente sean un documento para la biblioteca, sino que sean un carácter resolutivo, que eso nos interesa también darle una profundidad a aquello. El nuevo empleo público, nuevos estatutos son desafíos que están ahí a la vuelta de la esquina, pero pasemos del relato y el discurso para concretar, porque hoy día queremos una idea de resolución. Y, diputado Romero, yo, bueno, con mucho respeto también por su medio presente, efectivamente, por eso que hay una propuesta en la mesa de negociación del sector público que se llama Trabajo Decente, usted lo conoce, y también de la mesa sectorial en el gobierno que firmamos con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo el año pasado. Un capítulo tiene que ver con nuevo modelo de empleo público y modernización del Estado. Y una derivada tiene relación con separar nombramientos políticos de los de carrera, más allá de la condición contractual. Eso es bueno, oxigena, democratiza también, y uno sabe hasta dónde tiene lo que tiene y exige más también a quienes tienen que responder, porque nosotros rendimos cuenta, el Estado no es una cuestión personal, es un trabajo por el bien colectivo. Y eso yo creo que también es importante ser riguroso frente a quien se designa políticamente y también nosotros que nos quedamos en el Estado, porque no somos funcionarios del gobierno de turno, más allá de nuestra independencia y pensamiento, entendemos que también hay que poner ojo y observancia en las personas que tienen ese nivel de responsabilidad tan estratégica para una definición también tan importante como un decreto, una resolución o una ley. ¿Ah? Muchas gracias, presidente, por el espacio, por su intermedio a los diputados. Gracias, presidente. Breve, pero muy breve. Apaga ahí.
Presidente, lo que ha dicho José es muy importante. ¿Por qué, por ejemplo, salió el caso Fundación en Antofagasta? Es porque hay funcionarios de carrera que son los que rinden cuenta cuando sean los funcionarios políticos. Entonces, lo que dice don José es fundamental. Hoy día tiene que haber esa separación, porque precisamente las personas que después son las que tienen los sumarios, los juicios de cuentas, la Contraloría, son los funcionarios de carrera. El funcionario político ya se fue, ya está en otro lado. Esos son procesos más lentos. Y en verdad nosotros tenemos que ver la manera también de proteger a ese funcionario de carrera que avisa, que hace su trabajo con vocación. Así que me parece muy importante puntualizar esa reflexión final Muy del bien, presidente gracias, Lamet. diputado. Bueno, muy bien, gracias. Lo liberamos entonces. Se le agradece la exposición. Quedaron los temas que tienen que enviar pendiente, la información que fue requerida, solicitada. ¿Ah? Que tenga muy buenas tardes y que Muchas gracias, buenas tardes a todos. les vaya bien y gracias por haber venido acá a exponer. ¿Mm? Bien, en segundo lugar, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la votación del proyecto iniciado de moción de los honorables senadores, señores Jaime Quintana, Patricio Walker, Francisco Chaguán, Fulvio Rossi y Gonzalo Uriarte sobre enfermedades poco frecuentes. Dese cuenta lo que se demora un proyecto de ley en ser tramitado. Claro. Así se demoran los proyectos en ser tramitados, ¿no? Bien. Está como invitada, por supuesto, la ministra que está aquí presente, la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, que le damos la bienvenida. Está el jefe del subdepartamento de estudios de la Dirección de Presupuesto, don Pablo Jorquera, a quien también le damos está conectado don Pablo Jorquera. Está el señor Cristian Miquel, la encargada de la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes, señora Pamela Yantén, y la profesional de la Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas y Enfermedades Poco Frecuentes, la señora Macarena Moya. Vamos a ofrecer la palabra en primer lugar. Bienvenidas, bienvenidos todos. Ministra, le escuchamos atentamente. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los honorables diputados y también miembros del Secretariado del Congreso. Tenemos una presentación. Primero, efectivamente, este es un proyecto que tuvo una iniciativa, que fue iniciativa parlamentaria largos años atrás. Y la verdad es que nosotros hemos decidido justamente tomar este proyecto y hacer indicaciones y promoverlo en atención a la prioridad que tienen las enfermedades poco frecuentes, pero también de una forma alineada con los instrumentos que tiene el Ministerio de Salud para otorgar prioridades a las enfermedades. Este año nosotros estamos de alguna forma conmemorando los 20 años de las garantías explícitas de salud. Recordemos que posterior a las garantías explícitas de salud se implementó la ley Ricarte Soto y ambas leyes establecen mecanismos explícitos de priorización de problemas. Y sin embargo pensamos que para las enfermedades poco frecuentes era importante el poder avanzar en esta definición y regulación de las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas y establecer un marco normativo, que era una demanda de la sociedad civil que el Ministerio cogió y que en parte trató de responder a través de la ley Ricarte Soto y de otros mecanismos de financiamiento de los medicamentos que normalmente son de difícil acceso, además de la travesía diagnóstica que tienen los pacientes. Al ser enfermedades poco frecuentes, tampoco son muy conocidas por el personal asistencial. Y los pacientes viven una travesía diagnóstica deambulando entre un especialista y otro tratando de encontrar un diagnóstico. Entonces nosotros pensamos que esta ley permite dar un marco normativo para planificar, desarrollar y ejecutar las políticas públicas, programas y acciones relacionadas con las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Este proyecto tiene 6 artículos y 3 artículos permanentes y 3 transitorios. El objetivo de la ley, siguiente, ahí está, que tiene por objeto establecer el marco normativo, que evidentemente no contempla un impacto financiero y en la línea de lo que ya mencioné. Vamos a presentar una síntesis del proyecto, contempla la definición de enfermedad poco frecuente, rara o huérfana. Esto es porque existen distintos tipos de definiciones dependiendo de la frecuencia de la patología que nosotros estamos adoptando, aquella condición que tiene una incidencia menor a 1 por 2.000 casos, un caso por cada 2.000 habitantes, y también de asociación de pacientes familiares o amigos de personas con enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Describe los principios que inspiran la ley, los documentos que se desarrollan en el marco de ella, por cierto que no tiene impacto financiero.
Después viene el artículo 3º en que describe los principios, los documentos, la cooperación, la protección de datos personales, y la participación de la sociedad civil y la humanización del trato. Entre los aspectos más significativos del proyecto de ley está el que genera la definición, el que tiene una comisión técnica asesora y que define también un registro para las enfermedades poco frecuentes. Entonces, por eso se habla acá de la protección de datos personales. En el artículo 4º se define que la Comisión Técnica Asesora prestará asesoría al Ministerio de Salud y su conformación, organización y atribuciones y funcionamiento que se establecerán a través de un decreto, también dando facilidades para la participación de la sociedad civil, que ha sido muy activa en la negociación de este proyecto de ley. Después viene el listado de enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, que está en el artículo 5º, que es elaborado por el Ministerio de Salud y aprobado por resolución con vigencia de 2 años. Tampoco tiene impacto financiero. Y finalmente el Registro Nacional, que es lo que tiene el impacto financiero mayor. El Ministerio de Salud va a crear un registro nacional de personas con enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Su inscripción será realizada por los médicos tratantes funcionará bajo lo definido por la norma técnica dictada por el Ministerio y tendrá el resguardo de los datos personales. Este es el aspecto que tiene impacto financiero dentro del proyecto. El tener un registro de enfermedades poco frecuentes, la verdad es que da un sustento como para tener primero una visión clara de cuáles son las personas que están afectadas. Permite dar un seguimiento hacia las estrategias en relación a cuál es la cobertura que están teniendo los distintos programas que incorporan enfermedades poco frecuentes, decir que las mismas garantías explícitas de salud, en su primera versión, incluso el primer decreto, acogió la fibrosis quística, que es una enfermedad poco frecuente, y que ha incorporado otras enfermedades poco frecuentes. En la ley Ricardo-Soto se han incorporado también enfermedades poco frecuentes. Y sin embargo es importante tener un registro de manera de dar seguimiento a las personas, seguimiento de los tratamientos y tener una claridad de cuál es el número de personas que se beneficiarán de cada una de estas terapias. Esto va de la mano de otras estrategias que ha desarrollado el Ministerio de Salud. El Ministerio estableció ya una oficina de enfermedades poco frecuentes dentro de la División de Prevención y Control de Enfermedades, que ya es una actividad que fue asumida dentro de los recursos del mismo ministerio, lleva un par de años ya de funcionamiento. Y que trabaja muy de la mano de las organizaciones sociales y también del esfuerzo que informó el presidente el 1 de junio del año pasado en relación a establecer el screening neonatal de algunas de estas condiciones, que estamos trabajando también para dar cumplimiento al anuncio del screening neonatal, es decir, de poder pesquisar al nacimiento algunas de estas condiciones de manera que entran al registro y uno tiene así los que nosotros denominamos denominadores o población objetivo para las intervenciones que vamos desarrollando a través de lo que es el GES o de la ley Ricardo-Soto o de acuerdos de riesgo compartido, como hemos desarrollado en el último tiempo en el caso, por ejemplo, de la atrofia muscular espinal. Entonces, este es el centro del impacto. La verdad es que son recursos para nosotros bastante acotados, pero necesarios para establecer un buen sistema de información, y que el impacto financiero que ahí aparece, el efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal. En realidad, para la mantención, implementación y desarrollo del Registro Nacional se requiere ese aumento presupuestario equivalente a 30 millones, asociado a servicios informáticos de la Subsecretaría de Salud Pública. En cuanto a la comisión técnica, esta no eroga mayor gasto fiscal, toda vez que los miembros no percibirán remuneración, por lo tanto, el efecto es un gasto de 30 millones en régimen. Hay un dato, ministra, Sí. que hay que actualizar el dato, que no son los 30.000, ¿eh? Son los 31.000. La Secretaría le va a hacer para que quede en el registro, en todo caso, con el dato actualizado de los valores, ¿eh? Ya, muy bien. El informe financiero fue actualizado el día de hoy por la edición de presupuesto. Acá está don Pablo Jorquera conectado y son 30, y ustedes lo tienen, el informe financiero actualizado, 31.401 millones. No hay nuevos gastos. No millones, 31.000 millones. No, 31 millones. Sí, No, no, 31 31 millones. millones, claro. 400 y tantos mil pesos, sí. 400. Bien, Claro, 31,4 millones. Sí, no son miles de millones, porque, claro. ministra. Y para los años posteriores se va a financiar con cargo a los recursos que se contemplan en los gastos del presupuesto del sector público. Nosotros, este proyecto de ley, como les digo, se ha tramitado, estuvo, la verdad es que bastante tiempo sin que tuviera apoyo de los
de los distintos poderes ejecutivos que se hicieron cargo del gobierno a través de los años, nosotros la verdad es que pensamos que, como se indicó, y lo que significa en avance a una política pública de enfermedades poco frecuentes que no se sobrepone, sino que se complementa con las estrategias que tenemos en el GESI, Ricardo Soto, más la Oficina de Enfermedades Poco Frecuentes, el tema de contar con el registro, el tema de contar con el screening neonatal, hace un conjunto de intervenciones que van hacia una política pública que mejora el nivel de manejo que tenemos de las enfermedades poco frecuentes en una forma bastante real y concreta. Gracias. Gracias, ministra. Déjeme hacer una reflexión. Parto por felicitar. Es increíble que este proyecto haya estado tantos años, colegas que conocí de la época en el Senado, y que lo que signifique para dar una marcha blanca sean 30 millones, para tener efectivamente esos registros que van a ser entregados por los propios tratantes, los médicos, ¿no? Y se va a conformar este registro luego para poder efectivamente focalizar esta política pública en este grupo de personas. En Magallanes tenemos muchos casos que son efectivamente de enfermedades muy raras, en niños que, bueno, tiene toda la consecuencia y lo que puede esto provocar. Así que yo felicito, parto por eso. Los montos son efectivamente muy modestos, por así decirlo, para lo que significa la implementación de poder llevar adelante todos estos registros. No sé si algún colega, estimado diputado Cifuentes, luego el diputado, ¿sí? Ahí vamos entregando, luego el diputado, ¿qué me pidió? Donoso, diputado Donoso. Gracias, presidente. También quiero felicitar la idea y el rescatar este proyecto que lo considero valioso. Tengo una duda respecto del registro. Yo considero que los 30 millones no son poca plata, ¿eh? Por eso me gustaría saber un poquito más de detalle en qué consiste el registro. Porque estos son algo así como 2,5 millones, un poquito menos mensuales. Entonces, ¿está pensado contratar a una persona que administre o el registro que es una planilla que tiene algunos datos, digamos, eh, sobre eso, digamos, y cómo se justifica el gasto? En el informe financiero, desgraciadamente, no viene un detalle de eso. Echo de menos los informes financieros, presidentes anteriores, ¿ah? Están muy apretados. La información de Hacienda es muy precaria y no da cuenta, es repetitiva además. El informe financiero es un desastre, para decirlo claramente. Así que me gustaría que en lo Muy bien. sucesivo el Ministerio de Hacienda se aplicara un poquito más. Gracias, diputado Cifuentes, diputado Donoso, y luego el diputado don Patricio Rosas. Gracias, presidente. Efectivamente, hoy día, además, gran parte de esto entiendo que funciona. Está el Consejo, eh, y uno dice, y lo que nos corresponde a Hacienda es la instalación de este registro. Y uno dice, ¿cómo sería este registro? Porque cueste 30 millones de pesos y sea necesario suplementarlo, porque el presupuesto de salud es grande. Uno podría hablar de una resignación, porque no creo que se cree un sistema propio del registro. Debe ser más bien un agregado de un sistema de registro nacional del ministerio. O sea, es como una pestaña más, ¿no? Entonces, eso quizás podría estar dentro del sistema de mantención de informática común del ministerio, creyendo que es muy bueno que exista. Esto una cosa no quita la otra. ¿Ah? Creo que es muy importante tener un registro de enfermedades raras. Creo que es muy importante darle la atención suficiente, saber efectivamente qué tratamientos requieren. Yo creo que a todos nos ha tocado alguna vez conocer a alguien que tiene alguno de estos problemas y hemos pedido alguna gestión en el ministerio, pero no sé si es necesario suplementar 30 millones más a un presupuesto que puede reasignarse, o estamos tan ajustados como para eso, digamos. Porque entiendo que no es algo nuevo tampoco. Gracias, diputado Donoso. Diputado don Patricio Rosas. Y de paso, bienvenido a esta comisión de Hacienda. Gracias, presidente. Solo un reemplazo. Bueno, agradecer el proyecto y esto creo que viene a dar un poco de luz respecto de los procesos, cómo demoran en salud muchas veces, que a veces nos parece eternos, pero también nosotros demoramos acá en el Congreso. La creación de un registro es que el primer paso para enfrentar enfermedades de este tipo, que por cada 100.000 habitantes de una ciudad,
cualquiera, más o menos van a haber 50 personas en estas condiciones. Hay cerca de 5.000 a 8.000 enfermedades raras en el planeta que afectan más o menos a un 6-7% de la población. Y eso genera una dificultad para pensar en cuál es el diagnóstico en cada país, en cada territorio donde se hace este intento, porque muchos países lo intentan, no todos lo logran, y generalmente son algunas las enfermedades que se hacen más conocidas y que tienen alguna terapia real. La mayoría de ellas no la tiene. Entonces, también es importante tener eso en cuenta, que de las 5.000 a 6.000 enfermedades raras, genéticas la mayoría, no tienen tratamiento porque son muy escasos los casos y la industria farmacéutica no le interesa obviamente algo que no es tan comercial aparentemente. Pero bueno, esa es la situación en que estamos en el planeta también. Entonces, por eso es tan importante enfocar quiénes son y hacer un buen registro de a quiénes vamos a apoyar desde el sistema de salud, tanto público como privado, porque hay también por la casuística que hemos hablado, esto es genético, es aleatorio, eh, y teniendo claro en cuáles tenemos una solución o una oferta real que sea curativa, y para eso el ministerio tiene que tener claro cuáles son todas ellas. Por eso también se está aumentando este año el panel de detección de enfermedades genéticas en los recién nacidos, y es eso lo que quería preguntarle a la ministra, que se pudiera referir a esto, porque también, así como Chile está aumentando, hay otros países que están aumentando el panel, y probablemente podríamos hacer un esfuerzo de imitar el esfuerzo de España, que está aumentando casi 5 veces lo que vamos a aumentar nosotros. Em, a ver si es posible hacer eso, sobre todo porque si vamos a iniciar un diagnóstico y un registro, es importante entender que necesitamos tener también la mirada de el diagnóstico más certero y más rápido, que justamente lo mencionó la ministra, la demora en que se detecta una enfermedad, un padecimiento y se hace el diagnóstico es casi de 8 años. Y eso se puede acortar en muchos casos que son más frecuentes y que tienen tratamiento a través de la detección en un panel genético. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado don Jaime Sáez y luego el diputado don Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Qué bueno que está el diputado Rosas acá para poder aclarar ciertas cuestiones que de repente nosotros nos confundimos. Pero yendo al informe financiero, yo discrepo en cuanto a que el informe sea poco claro o que no aporte suficiente información. Y de hecho señala explícitamente que para el primer año el presupuesto de este registro, los 31.400.000 pesos, corresponden al presupuesto asociado a los servicios informáticos de la Subsecretaría de Salud Pública. Y en lo que faltare, eventualmente el Ministerio de Hacienda podrá suplementar, pero no está diciendo que se piden recursos nuevos en el fondo. Entonces me parece que eso es bien artificioso y de todas formas, a mí me parece que para poder llevar adelante, a mí me toca participar, creo que el diputado Romero también está en la comisión investigadora de listas de espera, donde parte de lo que se ha discutido ahí tiene que ver con la complejidad informática que hay, y cómo conversan las bases de datos de los distintos servicios, la salud primaria, etcétera. Y eso no es tan sencillo y a mí, francamente, me parece que es un presupuesto que es ajustado a los precios de mercado y a lo que eventualmente puede costar echar a andar un sistema que parte de cero. Simplemente eso, presidente. Gracias, estimado diputado. Diputado Sepúlveda, don Alexis. Y luego el diputado von Mühlenberg. Gracias, presidente. No, la verdad que yo entiendo la necesidad que existe de colocar estos recursos en este registro. Que yo diría que la sensación de cualquiera que nos pueda estar escuchando, la gran cantidad de personas que están viendo esta comisión, mi padre seguramente uno de ellos, aprovecho de saludarlo, no se pierde la comisión. Claro, uno dice, ante la cantidad de problemas que ustedes han visto en sus distritos, de casos de enfermedades muy complejas que no tienen cobertura hoy día o que faltan recursos para poder atenderlo, uno dice, mira, chuta, yo casi destinaría estos recursos a atender eso y no sé si a la creación de un registro. Yo entiendo la necesidad del registro, pero cuando vemos casos dramáticos que no pueden ser atendidos, uno dice, ¿dónde van los recursos? Entonces,
Eh, Entiendo que es importante poder tener la información, sistematizarla y poder entender qué es lo que sucede, cómo se implementa, pero si no tenemos recursos después para poder atender los requerimientos que tiene la ciudadanía, la verdad es que esto es como estructura creada. Yo voy a aprobar el proyecto, no se equivoquen, pero, pero me hubiera gustado escuchar un proyecto que viniera con recursos importantes para estos casos y que pudiéramos atender, ojalá, al máximo de casos. Yo en el Maule le presentaba a la ministra un caso que todavía no puede ser atendido, que no está considerado, y la verdad que parte de los recursos me hubiera gustado que fueran para este chico y a lo mejor ver de qué manera crear un registro. Entonces esa es un poco Mm. la desazón en la cual uno se encuentra, ¿no? Gracias, Gracias, estimado presidente. diputado. Diputado don Gastón von Mühlenberg, luego el diputado Mellado don Miguel. Gracias, presidente, por su intervención, saludar a la ministra. Eh, a mí me preocupa que, no sé cuándo entró este proyecto acá, pero ya no es primera vez que los informes financieros se reactualizan sobre la marcha. Estamos discutiendo y de repente llegan o lo mandan por correo, no estábamos acostumbrados a eso antes. Los informes financieros, esta es cuestión de Hacienda. Tenemos que ver, digamos, justamente los informes financieros y ojalá en detalle. Mientras más información, de hecho nos limitan, usted puede solamente ver estos artículos, señor, financieros, no parte, digamos, del proyecto, por eso lo ve la Comisión de Salud, en este caso lo que estamos discutiendo. Pero ocurre que mientras estamos discutiendo, reactualizan, de hecho la posición de la ministra dice 30 millones. Entonces es una falta de respeto a la ministra de la IPRES. No puede ser eso. Eso de la marcha estamos discutiendo distintas cifras. Entonces, pongamos de acuerdo cuando tengamos las cifras ya absolutamente concordada y certera, tanto de la Dirección de Presupuesto o el Ministerio de Hacienda, con la ministra, en este caso de Salud, o el ministro que corresponde en otro proyecto. Bueno, ahí se discutirá, pero esto ya está siendo como una práctica, digamos, ¿no? Sobre la marcha se cambia, se modifica, se actualiza. Y eso creo que no debiera ser, y lo hago por el bien de todos nosotros, digamos, la forma que vamos a poder legislar bien. Eran 30 millones, son 31, bueno, pero no es primera vez, presidente, y por eso que creo que la Dirección de Presupuestos está mucho más atenta, hábil, respecto a la tramitación que está siguiendo, en este caso la Secretaría General de la Presidencia, cuando ingresan estos proyectos con discusión inmediata. Gracias, presidente. Gracias, estimado colega, diputado don Miguel Mellado. Gracias, presidente. Presidente, con el mayor de los respetos y de los ánimos a la ministra por su intermedio, ¿esto no daba un proyecto de ley? Son 30 millones de pesos para un software. Perdón, pero eso debería estar en el presupuesto del Ministerio de Salud. O sea, yo creo que venir un proyecto de ley por 30 millones para un software es insultarnos. Insultarse el mismo ministerio porque no son capaces de comprar algo con un tremendo presupuesto que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, yo creo, ministra, por su intermedio, presidente, que lo que dice asociado a servicios informáticos, la Subsecretaría de Salud Pública, si no tienen 30 millones para comprar un software, entonces estamos mal en la administración. No puede ser esto. Yo creo que no está bien, digamos, la mirada. Todo, claro, son 30 millones, no es nada. Entonces, si no es nada, con el tremendo presupuesto que tiene el ministerio, yo creo que traer este proyecto es porque no pudieron administrarlo ellos. Pero aquí sí podría haber un proyecto para mejorar la lista de espera con un software, comprar un software para mejorar la atención de la lista de espera, porque las listas de espera, GES y no GES, pasan de largo, la gente tiene que ir a preguntar ellos, ¿me van a operar hoy día? ¿Me van a operar mañana? O sea, perdón, preocupémonos de lo importante. Esto lo puede resolver administrativamente el Ministerio Ministra, con todo respeto por su intermedio. Gracias. Gracias, diputado Mellado. A ver, dos palabras más del diputado Frank Sauerman y luego el diputado Romero don Agustín. Sí, presidente, mire, bueno, yo le quiero recordar a los colegas y a la ministra que el Ministerio de Salud consume el 20% del presupuesto total. O sea, 1 de cada 5 pesos es gastado en salud en Chile. Entonces, que vengan a pedir 30 millones de pesos
para un programa computacional resulta un poquito paradójico, por eso nos llama la atención, ministra. Segundo, presidente, esta no es la primera vez que viene un ministro a defender su proyecto. El otro día nos pasó también con el tema de los cuidados y otros más. No está Hacienda de nuevo. Y cuando tenemos dificultades para llegar a fin de año con los recursos proyectados y con los recursos recibidos, por eso demandamos la presencia del Ministerio de Hacienda o de la directora de presupuesto, porque nadie nos asegura que la ministra, ¿cierto? No, aquí a la ministra de Salud, con todo respeto, presidente, no le vamos a llegar a pedir cuentas a fin de año cuando no lleguemos con los recursos proyectados y con los recursos gastados. Le vamos a ir a preguntar al ministro Marcel o a la directora de presupuesto. Entonces, a mí me llama la atención que el gobierno insista en seguir mandándonos proyectos sin que lo vengan a defender, que nos los van a financiar, que va a ser justamente la gente de Hacienda. Entonces, yo le vuelvo a pedir, presidente, esta como la cuarta vez, que venga la gente de Hacienda a pedirnos los recursos, porque la comisión se entiende, de nuevo, la ley orgánica del Congreso dice que esta comisión se entiende con el Ministerio de Hacienda, no con los ministerios sectoriales. Ellos pueden venir a defender su proyecto, pero legalmente hablando no corresponde que ellos nos vengan a pedir esta plata. Entonces, yo le quiero pedir, presidente, vienen otros proyectos más y ojalá que esto no vuelva a ocurrir. Por último, presidente, decirle, mire, todos tenemos casos de enfermedades raras, todos hemos ido a alguna parte, hemos formado grupos de apoyo, de campañas, y llama mucho la atención, ahí yo comparto con el doctor colega que acaba de hablar, de que tenemos un criterio en Chile que es bastante paradójico, porque fíjese que todas las autoridades, cuando uno le va a pedir ayuda de todos los sectores y de todos los gobiernos, te contestan sí, pero que sabe que esa enfermedad no es mortal. No tiene prioridad porque no es mortal. Es rara, pero no es mortal. Por ejemplo, el raquitismo. Es una enfermedad que no es mortal, pero el niño queda absolutamente frustrado y postrado, pero no se le da prioridad porque no es mortal. Entonces, tenemos casos puntuales y específicos de ese tipo que yo creo que hay que ir modificando los criterios, porque si las familias completas hacen tremendos esfuerzos para poder financiar vacunas, incluso algunas experimentales, ¿cierto?, para poder sacar a los niños adelante, el Estado no debiera contestar, sabe que no lo podemos ayudar porque su enfermedad no es mortal, y le tenemos, porque efectivamente esa persona le va a cambiar la vida si hacemos algún tipo de esfuerzo en conjunto con los privados y conjunto con las propias familias, presidente. Entonces, nosotros nos hubiese gustado también ver en este proyecto alguna alternativa para poder financiar estas enfermedades raras en el largo plazo. Busquemos una alternativa, ministra, con la colita de algún impuesto, vamos formando un fondo. Nosotros estamos disponibles para ese tipo de cosas, pero no para aprobarle 30 millones de pesos para un software. Gracias, diputado. Sí, antes de entregar la palabra, que la Secretaría con mucha razón me hace una consulta que sería bueno, deseable, ministra, que usted nos aclare qué son las enfermedades poco frecuentes, las enfermedades raras y las enfermedades huérfanas. También va a tener más claro de qué es lo que estamos hablando con respecto a este tipo de enfermedades. Me pidió la palabra el diputado Romero, don Agustín. Gracias, presidente. Bueno, para nadie es un misterio que yo estoy a galaxias de distancia de este gobierno. No es que esté distante, sino que estoy a galaxias de este gobierno. Pero acá tengo que ser objetivo, presidente. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud y la verdad es que nunca estuvo, digamos, en la idea que pasara por la Comisión de Hacienda. ¿Ya? Y esto es una decisión de la Secretaría de la Comisión de Salud. Entiendo que lo que ocurre es lo siguiente, lo que entiendo yo es lo siguiente. En el artículo tercero transitorio, efectivamente, la norma establece que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esto será de acuerdo al presupuesto del Ministerio de Salud. ¿Ya? Por eso yo por lo menos no lo tenía pensado que pasara a la Comisión de Hacienda. No lo tenía en mi cabeza. De hecho, lo aprobamos rápido porque pensamos, de hecho, que iba a pasar inmediatamente a la sala. Es que no lo teníamos no lo teníamos considerado. ¿Ya? Ahora, no sé cómo llegó acá, por los 30 millones, porque también me extraña, ¿ya? A ver, secretario, es que puede ser que haya tenido que venir por alguna razón normativa, no lo sé, pero en ninguna parte, para tranquilidad de la comisión, estuvo pensado que este proyecto pasara por acá, porque sí se tenía entendido que se iba a financiar con cargo del presupuesto, que efectivamente los 30 millones son perfectamente asumibles de una manera por el Ministerio de Salud. Ahora,
yo creo que esto también se soluciona de alguna manera explicando cuál es el funcionamiento que tiene estos software, porque efectivamente los software en salud son caros, ¿ya? La implementación no es barata y es distinto comprar licencias para software de este tipo para salud que lo que compra a lo mejor un software una persona particular para utilizarlo en su casa. O sea, estos tienen otros valores. Y por eso yo, en el fondo, esto nosotros lo vimos en Hacienda, o sea, perdón, en salud, se conversó, aquí está el diputado Rosa, que también puede dar fe de que esto lo vimos bien rápido porque jamás pensamos que iba a pasar por Hacienda, de verdad. Esto nosotros teníamos como asumido que se iba a ir con el presupuesto del Ministerio de Salud. Yo creo que se soluciona a lo mejor, insisto, con que la ministra explique qué es lo que se va a hacer y a lo mejor la crítica que va al informe presupuestario o al informe financiero es básicamente con explicar qué es lo que se pretende hacer, cobrar y explicarlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Romero. Sí, permítame, diputada Roja, antes de dar la palabra, que la secretaria se haga cargo de esta consulta que ha hecho el colega Romero. Presidente, bueno, quien decide es la Comisión de Salud. Estamos viendo la hoja de tramitación y cuando se ingresaron las indicaciones, el Ejecutivo acompañó informe financiero. Por lo tanto, aquí la sala, cuando los recibe, señala pase a la Comisión de Hacienda. Ya, pero es distinto el debate que hubo en la Comisión de Salud, donde dice que esto es del propio presupuesto de salud, y aquí lo que estamos haciendo es agregar otros 30 millones o 31, 32 millones más adicionales al presupuesto de salud. Es decir, porque estamos autorizando un gasto, claro. Sí, por una reasignación, un gasto, estamos autorizando un gasto. Pero no requiere pasar por esta comisión, lógico, estoy totalmente de acuerdo. Diputada Rojas, por favor. Sí, gracias, presidente. Yo efectivamente no, yo comparto que es raro que esta comisión lo esté viendo, pero creo que por eso mismo, y dado que nosotros mismos nos damos cuenta que una resignación y que no es necesario, también tenemos que ser respetuosos y coherentes con el sentido más profundo del proyecto, porque si nos ponemos a atacar el proyecto, que por cierto, si el informe que tenemos a la vista dice que hace, o sea, un marco normativo para planificación y desarrollo de políticas públicas, contemplan la definición del concepto, que es precisamente lo que el presidente preguntaba, de enfermedad poco frecuente, enfermedad rara y de enfermedad huérfana. Entonces, el proyecto hace más y por lo tanto sí requiere una ley. Distinto es que no lo tendríamos que estar viendo nosotros. Entonces, lo digo porque creo que por su intermedio, presidente, pero algunas de las intervenciones terminan atacando el proyecto cuando el proyecto en sí mismo no es el problema, sino que tenemos una diferencia metodológica respecto de su tramitación. Entonces, solo lo expongo porque creo que el proyecto igual merece su respeto y no es que no sea necesario, porque cuando se nos dice que se requiere un concepto, eso sí es materia de ley, eso no lo puede hacer la ministra. Entonces, creo que es importante hacer esa diferenciación. Muy buena aclaración, gracias, estimada colega. Ministra, para responder y luego entrar en votación. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad para hacer varias Le interrumpo aclaraciones. porque diputado Naranjo me pide hacer una consulta previo a su respuesta. Perdón, Gracias, presidente, ministra. pero tuve que salir. Diputado. No, presidente, en relación con el artículo 6º, que indica que en el registro que se va a crear de enfermedades raras, dice que son los médicos los que determinarán. Entonces, mi pregunta apunta a cómo, en base a que esos médicos iban a tener una capacitación, una preparación previa para poder determinar, y cómo se va a fiscalizar que los médicos realmente cumplan bien la pega. ¿Ah? Es solamente esa duda, presidente. Gracias, diputado. Gracias, y perdón, ministra. Ministra, por favor. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad, presidente, por su intermedio de hacer aclaraciones respecto a este proyecto. Efectivamente, como decía la diputada Rojas, este es un proyecto que da un marco normativo. Nosotros no tenemos definido hoy día lo que son las enfermedades poco frecuentes. Ciertamente que justamente este proyecto se alargó en su tramitación porque los parlamentarios que lo crearon y en la tramitación previa tenían la ambición de incorporar garantías de cobertura de algunas enfermedades. Justamente lo que yo mencioné es que parte del trabajo que hicimos como Ejecutivo fue complementar esa idea con las iniciativas que hoy día tenemos de cobertura de problemas de salud, como es la garantía explícita de salud y la ley Ricarte Soto, donde hoy día cubrimos parte de enfermedades poco frecuentes. Nosotros mismos hemos hecho esfuerzos cuando se ha determinado que un tratamiento es eficaz
aun cuando sea de muy alto costo y aun cuando no hubiésemos tenido un financiamiento explícito para establecer mecanismos de acuerdo de riesgo compartido y poder dar el beneficio de cobertura para medicamentos de enfermedades poco frecuentes. El Ministerio, desde la creación del auge del GES, de las garantías explícitas de salud, explicitó como criterios de prioridad la carga de enfermedad, que no es exactamente el número de muertes. No es efectivo que el Ministerio de Salud solo priorice las enfermedades que causan muerte. Y de hecho, desde que creamos el GES hace 20 años, permitió priorizar patologías que producen mucho daño, mucha enfermedad, pero no producen muerte, como las enfermedades osteomusculares, como la depresión, que la depresión afecta principalmente a mujeres, y su expresión, que mucha gente relaciona directamente, que es el suicidio, la verdad es que es una fracción que afecta con mayor frecuencia a los hombres, y no son dos patologías que necesariamente estén cubiertas. La depresión es una enfermedad de alta prevalencia, la hipertensión arterial puede tener consecuencias en procesos que llevan a la muerte, como el accidente cerebrovascular, la diabetes mellitus como enfermedad, pero no es que nosotros como Ministerio de Salud, totalmente contrario, el sentido de que solo prioricemos aquellas patologías que llevan directamente a la muerte, porque si fuese así, no tendríamos los 87 problemas de salud que tenemos en garantía explícita de salud, que se basan en el análisis de la carga de enfermedad, que está definido por el tiempo que la gente pierde por discapacidad, por enfermedad, más el tiempo que se pierde efectivamente por muerte prematura. Por lo tanto, son distintos los criterios de priorización a solamente establecer aquellas patologías que tienen una causa importante de muerte. Lo que sí es muy relevante para nosotros es si en la intervención sanitaria tiene demostración de que efectivamente tiene un resultado. Y lo que sucede en algunos casos, como lo que plantea, por ejemplo, el diputado Sepúlveda, es que en algunas circunstancias, a pesar de tener el diagnóstico, no se cuenta con herramientas terapéuticas que hayan demostrado ser eficaces, y por lo tanto nosotros no podemos invertir en ellas. Sí queremos tener la información respecto de las personas que están afectadas, de manera de poder contar con esa información, y si existen nuevos tratamientos poder ofrecérselo a esas personas. Pero no tenemos la posibilidad hoy día de financiar aquellos tratamientos que se considera que por alguna razón todavía no obtienen los registros completos, por ejemplo, autorización por la autoridad regulatoria en Chile, que es el Instituto de Salud Pública, o que solo han sido aprobados en un carácter de, por ejemplo, aprobación acelerada en una de las agencias de medicamentos, que pasa, por ejemplo, con algunas de las patologías que han tenido mayor connotación pública, que han logrado una aprobación acelerada en una de las agencias reguladoras, pero no en el resto del mundo. Por lo tanto, son circunstancias que siguen evolucionando, y para eso es importante tener conocimiento de cuántas personas están afectadas por esas circunstancias, aun cuando en un primer momento no a todos ellos le podemos ofrecer una alternativa terapéutica. El tener una ley también nos permite tener el registro. Nosotros no tenemos posibilidades de tener registro de datos sensibles de todo lo que nosotros querramos. Nosotros estamos basados en el Código Sanitario, que si ustedes recuerdan o si no lo conocen, nos da una amplia atribución para exigir información de parte de los médicos para las enfermedades transmisibles que representan un riesgo de epidemias. Nosotros, con base a ese articulado del Código Sanitario, hemos trabajado a través del tiempo para poder establecer registros de cáncer y también para establecer estos registros de enfermedades poco frecuentes, pero necesitamos una autorización expresa para poder requerir información que es información sensible. ¿Cómo funciona esto? Bueno, los médicos, cuando toman conocimiento a través de su acción médica diagnóstica de que existe una de estas enfermedades, tiene que incorporarlo a la plataforma. El desarrollo de plataformas, como decía el diputado Romero, en salud, no son tan sencillas, requieren... Primero, nosotros tenemos que, en el informe financiero, lo que incorpora es lo que significa mantener la nube con las garantías de seguridad, el diseño de la plataforma. Después tenemos que avanzar hacia la interoperabilidad, y por lo tanto el recurso de un informático experto que trabaje en el diseño y después en la interoperabilidad, cuando lleguemos a esa fase de interoperabilidad que se ha estado trabajando también con relación al sistema de lista de espera. Por lo tanto, lo que pretende este proyecto de ley es dar un marco normativo de definiciones que se complementa con las estrategias que ya tenemos en curso nosotros para la cobertura de los pacientes desde el punto de vista terapéutico, que permite justamente dar mejores pie
para el diseño de esas mismas políticas públicas y que además se complementa con el trabajo que estamos desarrollando para ampliar la detección precoz en el screening neonatal, es decir, los niños al nacer, que hoy día solo cubre 12 enfermedades y que lo vamos a ampliar a sobre 20 patologías, que es el trabajo que estamos desarrollando durante este año, en la medida que tengamos también recursos, porque son exámenes que son caros y la garantía es universal. Por lo tanto, esa es la limitante con la que nosotros estamos trabajando en relación a cuántas patologías podemos incorporar con el presupuesto que ya tenemos aprobado. Por cierto, que el presupuesto de salud, como está en el informe financiero, va a absorber estos gastos. Muy bien, muchas gracias, ministra. Habiendo respondido todas las consultas, vamos a entrar entonces a la votación del proyecto. Secretario, usted nos orienta sobre la votación. ¿Sí? Si le parece, estimados colegas, en una sola votación, perfecto, acordado. Gracias. No, ¿sí? ¿No? No, ya, no habría acuerdo. Ya, voy a... Vamos entonces. Entonces, los artículos que son de competencia de la Comisión de Hacienda son el sexto, que es un artículo permanente, el primero y segundo, tercero transitorio. Presidente, perdón que lo incomode nuevamente, pero mi pregunta no me incomoda lo más mínimo. No me fue contestada mi pregunta. Mi pregunta, no escuché que... no respondió su pregunta. Yo no la escuché por lo menos. Bueno, perfecto. Por su intermedio, presidente, disculpe, diputado Naranjo, si no fui lo suficientemente clara. Lo que yo mencioné es que los médicos, nosotros a través de las regulaciones los obligamos a notificarnos de ciertas condiciones que ellos toman conocimiento, para lo cual se establece un reglamento en que se define exactamente qué información tienen que disponibilizar y de qué forma. Así se hace, por ejemplo, para las enfermedades de notificación obligatoria, que son enfermedades transmisibles. En el caso del cáncer, por ejemplo, lo que se le exige al sistema asistencial es que ponga a la disposición los registros, porque va otra persona a buscarlos. Es una forma distinta de búsqueda de la información. En este caso, cuando los médicos tengan conocimiento, van a poder ingresar la información a la plataforma. Por cierto que la obligación, así como en el GES existe la obligación al médico de notificarle al paciente que cuando es GES tiene que decirle que es una patología GES, existe la obligación y nosotros la establecemos reglamentariamente de que notifiquen cuando toman conocimiento de esto. Como además nosotros estamos trabajando en el screening neonatal, que es un examen que se hace en niños aparentemente sanos, es decir, a todos los niños que nacen se le toma una muestra de sangre del talón y se hace un screening y se busca la enfermedad. En ese caso ya no es necesario que el médico notifique, porque nosotros vamos a saber del laboratorio cuáles son los niños que tienen la presencia de alguna alteración genética, de alguno de esos diagnósticos, y nosotros se los vamos a informar a la familia, además de incorporarlo al registro. Esa es la mecánica. Muy bien. Sí, ha respondido satisfecho con su consulta y respuesta. Sí, Presidente, entonces, para tomar la secretario. votación, precisar que este proyecto está en segundo trámite constitucional y que el informe financiero fue presentado en el Senado. Y en Senado lo vio la Comisión de Hacienda y la Comisión de Salud. Por lo tanto, la Comisión de Salud acá no podría hacer nada diferente. En votación. Artículo sexto, primero, segundo, tercero, todo el proyecto, en lo que corresponde a Hacienda. Señor Barrera, señor Cifuentes, señor Donoso. A favor, pero no. Solo quiero complementar que no hubiéramos ahorrado la discusión si el informe financiero no hubiese dicho requiere de un aumento de presupuesto equivalente a, y hubiese dicho de una reasignación de presupuesto. Pero eso es un problema no de la ministra, que nos aclaró muy bien y se agradece su tiempo y su disposición, ministra. Señor Mellado. También agradezco el tiempo, pero veo el proyecto innecesario, esta moción parlamentaria, sobre algo que administrativamente se podría haber hecho en el cuarto nivel del Ministerio de Salud, ¿ya? Sin tener esta moción parlamentaria. Y también hay que decirle a la gente que esto al final va a ser una definición de enfermedades poco frecuentes, pero no va a ser la resolución de las enfermedades poco frecuentes, solamente el listado, ¿ya?, de cuáles van a ser estas enfermedades poco frecuentes. Por lo tanto, no avanzamos en la resolución de enfermedades, sino que solamente en un listado que se podría haber hecho en el cuarto nivel. Yo me abstengo. Señor Naranjo. Presidente, yo valoro este proyecto y que incluso lo impulsa el senador Chaguán, que es de Renovación Nacional. No sabía que habían diferencias en materias de salud a interior de Renovación Nacional,
pero yo entiendo que hay diferencia al interior de la Renovación Nacional y dentro de Chile Vamos, pero me parece muy buena la iniciativa, presidente, así que lo voy a apoyar favorablemente porque creo que a la iniciativa del senador Chaguán, que no está siendo respaldada por los diputados de Renovación Nacional, me sorprende. Señorita Rojas. Yo a favor, presidente. Señor Romero. Presidente, a ver, este proyecto es un proyecto que fue muy sentido por las familiares de las agrupaciones de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas. Efectivamente uno puede tener sus críticas, y la crítica yo creo que de todas maneras el Congreso 14 años tuvo este proyecto, y como dice muy bien el diputado Mayo, efectivamente a nosotros, y por lo menos yo en mi primer periodo cuando veo esto, dije exactamente lo mismo que dice el diputado Mellado, que esto se podría haber resuelto de otra manera, pero es un primer paso. Yo creo que hay que definir esto, porque realmente yo creo que las familiares de niños con enfermedades poco frecuentes, raras y huérfanas, lo que necesitan es más apoyo, y después la política tiene que estar en ese sentido a la altura. Yo voy a votar a favor, presidente. Señor Sáez. Me sorprende gratamente lo que ha señalado el diputado Romero, y me sorprende la falta de empatía del diputado Mellado por su intermedio, presidente, eh, que descalifica este proyecto en su contenido. O sea, usted dice que este proyecto es innecesario, básicamente, y me parece que, muy por el contrario, es necesario contar con un marco normativo y con definiciones que sean claras al respecto, porque son enfermedades que, su nombre lo dice, son raras, muy poco frecuentes, muy onerosas también en cuanto a sus tratamientos que, como decía el diputado Rosas, muchas veces no están del todo claros. Eso ha sido expuesto públicamente, además, a propósito de estas caminatas de familias con hijos con Duchenne, donde no está del todo claro que esos tratamientos realmente sean efectivos, y por lo tanto este proyecto es muy necesario. No me parece que sea motivo de mofa. Por lo tanto, lo apruebo, señor presidente, secretaria. Señor Sauerbaum. Presidente, mire, yo comparto con el diputado Mellado de que este proyecto podríamos haberlo tenido administrativamente resuelto sin proyecto de ley. Eso no quiere decir que el contenido no lo compartamos. Nosotros compartimos que es necesario digamos, esta decisión administrativa, justamente para poder abrir un camino, porque yo quiero dejar súper claro que a las familias que nos están escuchando, que aquí se levanta una expectativa, y eso es lo que a uno también le duele, porque vamos a salir de aquí, muchos van a decir que aprobamos este proyecto de ley y se va a interpretar como que tenemos financiamiento, que tenemos alguna decisión más contundente tomada. Hay que dejar claro, ¿cierto?, de que se trata este proyecto de ley, y que no se trata de la resolución del problema de fondo, sino que más bien es un camino, ¿cierto?, y un paso para poder llegar finalmente al financiamiento de enfermedades raras y de otro tipo que afectan a miles de chilenos. Yo voto a favor, presidente. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. A favor. Señor Rosas. Bueno, es importante que aprobemos, y agradezco que se haya escuchado un poco la reflexión que hicimos, que aprobemos este primer paso, porque el crear un registro de este tipo lo que hace es que con los avances que se van teniendo, y que prueba de ello, día a día conocemos más avances en terapias génicas, en vacunas recombinantes, en vacunas RNA, que todo lo que implicó los avances que hemos tenido post pandemia, se han encontrado progresivamente terapias que han sido efectivas. Y se ha demostrado que hay otras que no han sido efectivas. Por eso es que es tan importante en estos casos, sobre todo las enfermedades huérfanas, raras o frecuentes, que tengamos un registro que se vaya actualizando también, de modo de saber qué le podemos ofrecer a esas personas específicas que probablemente las vamos a detectar con esta medida, y vamos a poder ofrecerles una solución. Esta no es claramente la solución al problema. Este es el inicio del proceso para poder otorgarle una solución a los que ni siquiera hoy día sabemos si están enfermos. Por eso es que es tan importante tener un registro. Y por eso celebro que hoy día haya unanimidad, y obviamente voy a aprobar. Gracias, presidente. Presidente, señor Bianchi. Yo quiero señalar lo siguiente, y en una de esas mi colega Mellado hasta puede cambiar el voto. Se pudo
el debimos no existe. Lo que no se hizo, no se hizo, y lo que se está haciendo, se está haciendo. Por lo tanto, yo no me quedaría con esta reflexión de se pudo haber hecho de esta manera, porque no se hizo de esa manera. Hoy lo estamos haciendo y estamos teniendo acá la creación de un registro que incluso es tan relevante que se recoge la información de los que están por nacer. O sea, de cualquier situación de enfermedades raras, de neonato, de niñas o niños que estén por nacer, el poder tener ese registro, esa información es extraordinariamente relevante y por lo menos no está, de lo que yo conozco, dentro de las políticas actuales públicas en materia de salud. A mí me parece que sí, efectivamente es un registro, efectivamente esto no va a abordar la enfermedad, eso es verdad, pero es la información que se requiere para poder efectivamente tener políticas públicas que aborden estas enfermedades raras y otras tantas otras patologías que yo me pongo en el lugar de cualquier familia que pueda tener un familiar en estas condiciones. Por supuesto que esto lo sienten como un aporte significativo. Así es que lo voto con mucho agrado favorablemente. El resultado, presidente, 12 a favor y una abstención. Bien, queda entonces aprobado con 12 votos a favor y una abstención. ¿La diputada o el diputado informante? El señor Sepúlveda. Diputado Sepúlveda, usted queda como diputado informante. Ministra, ¿algo más que agregar? Nada más. Habiéndose concluido la orden del día, se levanta. Ah, esto se vota mañana en sala. Por lo tanto, tiene esa importancia. Bien, levantamos la sesión.